allá afuera, a lo mejor estamos cansados, estamos trabajados, pero el Señor dice en su palabra: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, amén. Así es que en esta hora yo le pido, amén, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a conectarnos, porque Él es digno, porque Él es bueno, digno de toda nuestra adoración, amén. Vamos a abrir nuestros labios, Señor, para que esta atmósfera, Señor, se llene de tu presencia, Señor. En esta hora creemos que tú estás, Señor, en medio de nosotros, Señor amado. En esta hora, Padre, abrimos nuestros labios, Señor, para que tú, Señor, te hagas presente, Señor. En esta hora, Padre, nos rendimos, Señor, todo nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo, Señor, se inclinan ante tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, reconociendo que solo tú eres Dios, Señor, de toda carne, Señor. Oh Padre, ante ti, Señor, se dobla toda rodilla, Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús declaramos que estas cuatro paredes, Señor, se llenan, Señor, de una atmósfera de adoración, Señor. Estas cuatro paredes, Señor, se llenan, Señor, de alabanza, de quietud, Señor, porque reconocemos, Señor, que tú eres digno, Padre. Y en esta hora, Señor, tu pueblo está agradecido por tu fidelidad, Señor. Oh, gracias, Señor, te exaltamos, te adoramos, Señor. Digno eres, Señor, sí, te adoramos, Padre celestial. Gloria, gloria, toda la gloria es tuya, Señor. Toda la gloria, toda la adoración le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Padre amado, estamos una vez más ante tu presencia, mi Dios amado, dándole las infinitas gracias porque nos permite, mi Dios, esta oportunidad de nuevamente congregarnos, Señor, para alabar y glorificar su santo nombre. Gracias, mi Dios amado, por la vida, por la salud. Gracias porque festejamos tu fidelidad, Señor. Gracias, mi Dios, porque cada mañana se renuevan tus misericordias. Gracias porque cada día nos sostienes en el hueco de tus manos. Gracias, mi Dios, gracias. Oh, mi Dios, gracias porque tenemos la oportunidad de ser tus hijos, para poder alabar, para poder convocar tu nombre. Oh, mi Dios, hoy en esta noche estamos aquí, Señor, para exaltar y glorificar su santo nombre. Abrimos nuestros labios para glorificarte, Señor, porque reconocemos, Señor, que solo usted es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Por eso, Señor, nos rendimos a usted en espíritu, alma y cuerpo, Señor. Oh, por eso, Padre, venimos conectándonos con su Espíritu Santo, porque sabemos que Él está en medio de nosotros. Oh, Señor, te pedimos que este tiempo usted tome el control de principio a fin, Señor. Glorifícase en todo lo que vamos a hacer. Glorifícate en medio de las alabanzas, Señor. Oh, porque dice tu palabra que es necesario que los que te adoramos, te adoremos en espíritu y en verdad. Por eso, Señor, venimos declarando que vamos a declarar, Señor, con nuestros labios, que te vamos a adorar en espíritu y en verdad, Señor. Que nuestra adoración salga de lo más profundo de nuestros corazones, Abba. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Bendito Rey de Reyes, te pedimos que tengas, Padre, misericordia de nosotros cuando te fallamos. Perdónanos, Señor. Estamos en esta carne y muchas veces quizás no nos damos ni cuenta que te fallamos, que te ofendemos. Padre amado, nos ponemos a cuenta contigo y te pedimos que cada día nos laves, cada día nos purifiques, cada día nos limpias, Señor. Limpia nuestras vestiduras, quita toda mancha, toda arruga, Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, porque dice tu palabra que sin santidad nadie te verá, Señor. Aquí estamos, Señor amado. Nos rendimos a ti y entregamos nuestra voluntad a ti, Señor. Te entregamos el libre albedrío que nos has dejado, para que sea usted trabajando
obrando en nuestras vidas, para que sea usted glorificándose en nuestras vidas. Sí, Señor, para que sigamos preparándolo, para que ese día que usted venga, usted nos encuentre preparados, Señor. Oh Padre, porque queremos estar contigo en ese lugar que usted ha ido a preparar, Señor. Gracias porque usted lo dijo: me voy pues a preparar moradas, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Oh Señor, en ese lugar donde ya no habrá tribulaciones, donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más enfermedad. En ese lugar, Señor, donde no habrá necesidad de trabajar en lo físico, en donde solo estaremos para alabar y glorificar tu santo nombre. Ahí es donde nosotros queremos habitar, Señor. Por eso te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes en este caminar, Señor. Ayúdanos, Padre, para seguir perseverando, que no veamos las dificultades, que no veamos las limitaciones, Padre, que te veamos solo a ti, porque usted es el Dios todopoderoso, el Dios de lo imposible, que transforma todo, Padre. Todo lo que para nosotros los humanos es imposible, para usted todo es posible. Por eso, Señor, yo te pido que sea obrando en cada necesidad. Padre, si alguien vino enfermo, que esta noche salga sano por el poder de tu palabra, porque declaramos tu palabra, Señor, que por tus llagas hemos sido curados, Señor, y usted se llevó todas las enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario. Padre, si alguien vino afligido, yo te pido que usted, Padre, sea tomando el control. Si alguien vino triste, Señor, que salga alegre, Padre amado, y ayúdanos para que en todo tiempo te adoremos, como dice tu palabra, Señor, que no solo te adoremos cuando las cosas estén bien, sino cuando también estemos pasando dificultades. En medio de todo ello haya una alabanza en nuestros labios, Señor. Oh Señor, yo te pido que tomes el control de las alabanzas de esta noche. Padre, glorifícate a través de tu palabra, que sea una palabra revelada, que sea una palabra ungida. Usa a tus siervos, Señor, y ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, que no solo seamos oidores olvidadizos, sino que cada día la pongamos por obra con la ayuda de tu Santo Espíritu. Oh sí, Señor, te lo pedimos, Padre amado. Toma el control de cada uno, Señor, de cada vida, Señor amado, de cada mente, Señor. Aligera los pasos de mis hermanos que vienen en camino. Aquel que no pudo venir, yo te pido que tu Espíritu Santo lo ministre. Yo te pido que tu Espíritu Santo imparte fuerza, Señor, fuerza de lo alto, fuerza como el búfalo, Señor amado, para que sigamos perseverando, Señor. Oh, te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el poder es tuyo, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos este servicio abierto para tu honra y gloria, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, iglesia. Gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Porque Él es el dador de la vida. Él nos permite estar una vez más en su casa de oración para poder adorarle. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Nos vamos a gozar un momento en su presencia. Gloria al Señor. Es hora de adorarle y ven, abre tu corazón a Él. Ven ante su trono
majestad de Dios. Ven, lo decimos una vez más. Ven, ven, es hora de adorarte. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, como dice, toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Le decimos, Él es Rey, 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 Él es Rey. Gracias, Jesús, porque tú has cambiado, Señor, nuestro lamento en baile, en alegría y en gozo. Gloria al Señor. Y en esta noche lo cantamos, amén. Sí, gloria a Dios. Y decimos, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Y has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Le decimos Adonai, oh Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, oh Adonai.
todavía. Adonai. Grande eres, Señor, por eso te alabamos, por eso te glorificamos, Jesús, aleluya. Y grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Dígale, el Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, oh, oh, oh. Hosana al Altísimo, oh, oh, oh. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo, oh, oh, oh. Hosana al Altísimo, oh, oh, oh. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor, oh, oh, oh. Hosana al Altísimo, oh, oh, oh. Hosana al Altísimo, oh, oh, oh. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Como dice, y echó a la mar quien los perseguía. Jinete caballo echó a la mar, y echó a la mar quien los perseguía. Jinete caballo echó a la mar, y echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey. La 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 la. Y mi Padre es Dios, y yo le exalto. mi Padre es Dios y le exaltaré. Y mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios, dígale, y le exaltaré. Y echó a la mar los carros del faraón. Hey, hey. La 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 yo hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, 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 si hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad Para alabarle, tomamos libertad, Señor, para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, si hay libertad para adorarte, Señor, hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle, hay libertad para alabarle, hay libertad
Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Tomamos libertad, Señor, para alabar y exaltarte tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Recibe la gloria, recibe la honra en esta hora, Señor. Bendito eres por siempre, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos levantas, porque tú nos sostienes, Señor, con tu mano de poder, con tu brazo de poder, Señor. En momentos de flaqueza, Señor, tú estás siempre con nosotros para levantarnos. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Así es el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Gracias, Jesús. Así es el Señor. Oh, gracias, Señor. Él me levantará. Él me levantará. Y en sus brazos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Gracias, Señor. Y en sus brazos me sostendrá. Así es el Señor. Y me fortalecerá. Me fortalecerá. Y me fortalecerá. Así es el Señor. Y me fortalecerá. Y me fortalecerá. Y en sus brazos me sostendrá. Oh, y me fortalecerá. Con tu poder, Señor, me fortalecerá. Bendito Dios, me fortalecerá. Y en su brazo me sostendrá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Me fortalecerá. Y en sus brazos me sostendrá. Me fortalecerá.
sus brazos me sostendrá. Oh, me fortalecerá. En cualquier prueba, en cualquier situación, Él nos va a fortalecer, aleluya. Porque Él nunca nos ha dejado, Él es fiel y verdadero. Porque Él es justo, aleluya. Y en sus brazos me sostendrá. Oh, me fortalecerá. Me fortalecerá. Gracias, Señor. Me fortalecerá. Y en sus brazos me sostendrá. Así es el Señor. Gracias, Jesús, te alabamos, Señor, y te exaltamos en esta hora. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya, amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Él es el que nos fortalece, hermanos. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos alienta, que nos da nuevas fuerzas. Cuando venimos a este lugar, muchas veces venimos con pruebas, con luchas, pero en este lugar es donde Dios nos fortalece. En la casa de Dios es donde Dios nos fortalece. Él es el que nos da nuevas fuerzas. Su palabra dice que Él nos da nuevas fuerzas. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, que ha seguir avanzando hacia adelante. Sabemos que tenemos planes y propósitos. Así que para continuar con este servicio, ha llegado el tiempo de la lectura de la palabra. Le voy a pedir que se pongan sobre sus pies, que preparen sus Biblias, ya que ha llegado el tiempo de la palabra. Y para ese privilegio de la lectura de la palabra, le vamos a pedir a nuestra hermana Elvira, ya que ya tiene el tiempo de la lectura de la palabra. Que el Señor les bendiga a cada uno de los que están aquí presentes. Es un privilegio, un honor de estar aquí en la casa del Señor. Yo estoy agradecida con el Señor porque me da la vida, la salud. Mis hijos están bien, nos permite estar aquí en este lugar para adorarle y bendecirle. Les invito a que se pongan de pie, ya están de pie, y que abramos nuestras sagradas escrituras en Salmo 51. Le agradezco primeramente al Señor por el privilegio que me da de poder traer la lectura y al pastor por tomarnos en cuenta. Vamos a leer en Salmo 51 y lo vamos a hacer bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mis pecados, porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio.
Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que abatiste. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidas, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daré. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Amén, gloria al Señor. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Qué hermoso salmo. Solamente lo que pide Dios es que nosotros nos humillemos delante de su presencia. Él dice que no rechaza un corazón contrito y humillado. Solamente eso es lo que quiere Dios, que vengamos delante de Él, que reconozcamos delante de Él, porque muchas veces pecamos, pero Él es el que nos perdona, Él es el que nos limpia, dice que nos limpia con hisopo. Él es el que nos redarguye, Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Amén. También ha llegado el tiempo de las visitas. Queremos darle la bienvenida a nuestras visitas. Y hoy tenemos una visita. Nos visita por primera vez Herbert, sobrino de la hermana María de Lázaro. Así que le damos la bienvenida. Esperemos que se goce hoy en este día. Le damos la bienvenida a la casa de Dios. Y queremos decirle que nos alegra mucho que este joven nos haya visitado. Esperemos que se goce en la presencia de Dios. Sabemos que Dios tiene planes con cada uno de nosotros, pero este tiempo solamente Dios lo ha puesto hoy, que esté en este lugar. Así que le damos la bienvenida y la bienvenida también a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este lugar. Para continuar con el servicio, ha llegado el tiempo. Nosotros venimos delante de Dios, donde traemos de corazón lo que Dios, un poquito de lo que Dios nos ha dado mucho. Así que este tiempo es el tiempo de los diezmos y las ofrendas, y para ese privilegio lo voy a pedir a Andrés, ya que él tiene el privilegio de orar por los diezmos y las ofrendas. Dios lo bendiga, pueblo. Si se pueden poner sobre sus pies, inclinar sus rostros y oremos. Padre eterno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre eterno, Señor Jesús. Señor Jesús, hoy los reunimos aquí, hoy, Padre. No será una casa dedicada para ti, Padre, pero aunque estemos aquí, Padre, gozándonos en tu presencia, Padre, eso es suficiente, Señor Jesús. Padre, en este momento, Padre, daremos nuestras ofrendas, Padre. Daremos un poco de lo mucho que nos has dado, Padre eterno, Señor Jesús. Bendito Dios, te pido por las familias que están aquí, Padre, y por las familias que no pudieron llegar, Padre. Te pido que los guardes y los protejas, Padre. Señor Jesús, te quiero dar las gracias, Padre, Señor Jesús, por las bendiciones que hemos recibido, las que vamos a recibir, Padre eterno, Señor Jesús. En este momento, Padre, daremos nuestras ofrendas, Padre, para enseñarte y darte las gracias, Padre, por todo lo que has suplido por nosotros, Padre eterno, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden pasar. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió.
Un fuerte aplauso porque somos el pueblo de Dios. Así que antes de entrar al tiempo de la palabra, queremos compartirle unos anuncios. Le voy a pedir que presten atención. Los anuncios que tenemos son lo de que, como ustedes ya saben, nuestros nuevos horarios que tenemos: los domingos a las 5:30, los miércoles a las 7:30 y los viernes de 6 a 10, que es el ensayo de música y el ensayo de danza. Y también al final tenemos el culto de jóvenes. Pero también queremos compartirle otros anuncios, ya que este sábado 20 de agosto tenemos como iglesia, Dios nos ha llamado a evangelizar allá afuera, a ir por aquellas almas que están allá afuera. No solamente que estemos en este lugar, sino que vayamos por las almas. Dios nos ha llamado a ir por esas almas que necesitan de Dios. Así que este sábado toda la iglesia está invitada al culto evangelístico que vamos a tener. Eso va a ser en el parque que está en Golden Gate, ¿verdad? Toda la iglesia está invitada en el parque que está en Golden Gate a partir de las 4:30. Y también tenemos un tiempo de vigilia congregacional, que este es el sábado 3 de septiembre. Así que aparten ese día, sábado 3 de septiembre. Como todos conocen, es en la 48 Truman Circle. Creo que esta es la dirección donde, en el salón donde vive nuestra hermana Heidi, nuestro hermano Fidelino. Ahí en ese salón, ahí es donde va a ser el tiempo de vigilia que vamos a tener el sábado 3 de septiembre. Así que todos aparten ese día. Y sin más preámbulo, ha llegado el tiempo de la palabra, así que Dios va a hablar a nuestras vidas en esta noche. Así que pongamos atención, ya que con una sola palabra que nosotros atesoremos en nuestro corazón, a su tiempo ya germinará y dará el fruto. Así que para el tiempo de la palabra es el privilegio de nuestro pastor Marcelino. Así que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos bendecidos de estar aquí. Estamos bendecidos. ¿Sabe por qué? Porque no nos trajo el hombre, nos trajo Dios. Fue la puerta que Él nos abrió y estamos agradecidos por ello, ¿verdad? Pudiésemos haber estado en otro lugar, pero a Él le pareció que estuviéramos aquí y yo sé que todo lo que Dios hace es bueno. Ahora, ¿con qué propósito Dios nos tiene aquí? Nos toca orar para pedirle al Señor que nos permita ver que es con un propósito de parte del amén. Así que todo es un proceso en la vida cristiana. Este es un proceso que tenemos como congregación, como iglesia, y en ese proceso pues vemos la fidelidad de Dios, amén. Así que me gozo de verles aquí en esta noche. Gloria a Dios, bienvenidos sean todos. Le damos gracias a Dios por su fidelidad y de corazón siempre le pido a Dios ni mi persona cansarme ni desmayar en mi caminar personal con el Señor, ni tampoco cansarme de alertarle, de amonestarle, de exhortarle, de animarle a buscar a Dios, a caminar con Dios, a servir a Dios. Amén. La vida cristiana, hermano, hermana, es un caminar de toda una vida. Se lo digo en el amor del Señor. Cuando usted ve la vida cristiana con una convicción de vivir para Dios todos los días de su vida, se va a dar cuenta que aún en los momentos más difíciles de su vida, usted mismo no se puede permitir apartarse del Señor porque sabe que su vida está en Él. Dice el apóstol Pablo, decía, en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea, todo lo que tiene que ver con nuestra vida como hijos de Dios está relacionado a Él. Y cuando usted desarrolla eso, créame lo que le va a bendecir muchísimo. Señor, pase lo que pase, que podamos decir como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Es decir, si usted y yo vivimos para Él. ¿Cuántos dicen amén? Y si morimos, nos vamos con Él. Amén. Pero ese no es el mensaje, así que me gozo de verle aquí. Solamente quiero animarle, quiero exhortarle. Estamos orando a Dios porque se nos abra esa puerta, ese próximo paso que vamos a dar como congregación. Gloria a Dios que la nube del Señor nos trajo aquí, pero sabemos que es por un tiempo y que pronto nos estaremos moviendo conforme a la voluntad y propósito de Dios. Amén. Así que sigamos adelante. Entre tanto que estamos aquí,
Yo le pido al Señor, como le dije, por todos nosotros, mostremos fidelidad, mostremos perseverancia, mostremos paciencia, mostremos que amamos al Señor en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. ¿Me siguen amando? Amén. Así que le invito a que se coloque sobre sus pies y vaya conmigo a la palabra de Dios. En el libro de Éxodo, capítulo 25, vamos a compartir un estudio, una enseñanza que va a ser de gran bendición a nuestras vidas. Acerca de principios que Dios estableció en su palabra. No fue el hombre, fue Dios. Principios que no podemos alterar. Principios de vida, de cosas que ya están en la palabra de Dios que practiquemos y que no tienen sustituto, no se pueden sustituir. Nunca se han sustituido ni se van a sustituir. Y de eso vamos a hablar en esta noche. Éxodo capítulo 25, cuando lo tenga me dice amén. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 9. Éxodo 25 del 1 al 9. ¿Todo lo tenemos? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, la leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Versículo 8 y 9, muy importante. Y harán para mí un santuario para mí. Y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu fidelidad, por esta noche hermosa que nos has permitido alabarte, adorarte, bendecir tu nombre, Señor. Gracias porque nos has congregado, Señor amado, con el propósito de escuchar tu palabra y ser edificados en ella, Señor. Te pido en esta noche, mi Señor amado, en el nombre de Jesús, con temor y temblor, que pagues el carbón encendido de mis labios, Señor. Que no sea mi persona, sino tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, ministrando nuestras vidas con tu palabra, Señor. Que el propósito por el cual viene esta palabra se cumpla en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Danos la fortaleza, danos la ayuda, Señor, el conocimiento a través de tu palabra, Señor, de desarrollar, de cuidar, de mantener esos principios prácticos que tenemos de vivir para ti, Señor. En la lectura de la palabra, en la oración, en el congregarnos, en el perseverar, en el vivir una vida agradable delante de ti, en el guardar nuestros corazones, Señor, limpios delante de tu presencia, en no dejar que ninguna raíz de amargura, ninguna cosa que contamine nuestros corazones afecte nuestra vida contigo, Señor. Que esta palabra traiga bendición a nuestras vidas, Padre, y que sea tu Santo Espíritu por siempre siendo nuestro Maestro de maestros, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Esta porción de la palabra que hemos leído, para mí muy importante. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto, antes de este acontecimiento en el pueblo de Israel, vemos que Dios siempre se manifestaba a través de los profetas, a través de los patriarcas, acerca de la promesa de que un día haría un pueblo y visitaría a su pueblo. Pero nunca se estableció un lugar de adoración, nunca se estableció una casa, un santuario para adorar a Dios, para exaltar a Dios. Vemos que los profetas, los siervos de Dios, que antecedieron a este acontecimiento, solamente donde Dios se manifestaba en sus vidas, donde Dios se manifestaba para darles promesas o para acontecimientos especiales, levantaban altares de piedra, hacían sacrificios y adoraban a Dios. Pero acerca de un lugar, acerca de un santuario, nunca se habló hasta este momento. ¿Por qué hago énfasis en esto, mis amados hermanos? Porque el santuario, el templo, el lugar de congregarse, nunca estuvo en el corazón.
nunca nació en el corazón del hombre, nació en el corazón de Dios. Es decir, es la voluntad de Dios, desde que se estableció este principio en la palabra de Dios, que todo pueblo que le conoce, que le sirve, haga un acto de congregarse y de reunirse para alabar y exaltar el nombre de Dios. ¿Estamos aquí? Amén. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque el tema del estudio, de la enseñanza que vamos a compartir, se titula Cosas que nunca se sustituyen. Hay cosas en la vida cristiana, hay cosas en nuestro caminar con Dios que nunca podemos darnos el lujo de suplantarlos, de sustituirlos, de cambiarlos por otra cosa. Esta palabra me bendijo mucho porque no sé cuántos se recuerdan año 2020, hace 2 años, el periodo de la pandemia. Fue un periodo muy fuerte. Y en ese periodo Dios traía a mi corazón esta palabra y enriqueciéndola y viendo cuántas cosas van a querer golpear la humanidad, han querido golpear la sociedad. Incluso hay países donde yo le digo, Señor, gracias, porque el pueblo que conoce a Dios se esfuerza en congregarse. No tiene que ser en templos, en lugares, recintos grandes, en los hogares, en las casas, pero se reúnen personas para alabar a Dios, para escuchar a Dios, para adorar a Dios, para recibir una palabra de parte de Dios, de instrucción de la Biblia. Pero cuando pasó este proceso, hermano, hermana, le doy gracias a Dios porque Jesús Torrefuerte ha sido una iglesia que se ha mostrado fiel al Señor, no al hombre, al Señor. Jesús Torrefuerte ha sido una iglesia que aún pasando este proceso, cuando hicimos el llamado a congregarnos y a restablecer el culto y la adoración y la búsqueda de Dios, el pueblo respondió obedientemente. Pero no sé cuántos lo saben, pero tristemente en muchas otras congregaciones, no en todas, pero en muchas, el pueblo no respondió igual. Mucha gente prefirió quedarse en casa y se acomodó a la casa. Y hasta hoy en día han sustituido el congregarse en un templo, en un lugar de adoración a Dios, por quedarse en casa viendo los servicios por internet, viendo la palabra, todo. Lo han hecho todo muy cómodo. Y eso, le digo de corazón, ha traído tristeza a mi corazón. Y como eso, muchas otras cosas que le pido a Dios que nos ayude a tener celo en nuestros corazones y a nunca pasar por alto lo que la palabra establece. Desde un principio Dios estableció esto, y si usted lo leyó conmigo, dice la palabra que el propósito de ese santuario que Dios le pidió a Moisés que lo hiciera, era para que Dios, su presencia, habitara en medio del pueblo, y para que a través de ese santuario, de ese tabernáculo que Moisés erigiera, Dios manifestarse a su pueblo. Y sabemos que no vamos a entrar en detalles, pero solamente de una forma así superficial, sabemos que Dios es santo. El hombre por sí mismo nunca va a poder acercarse a Dios, porque Él es santo. Vemos que Dios estableció medios, un procedimiento de sacrificios, señalando el sacrificio de Jesús que vendría en el futuro. Pero estableció ese procedimiento para, a través de ese procedimiento, santificar al pueblo y así manifestarse al pueblo. Ya hoy en día, siglo XXI, decimos, bueno, han pasado 2000 años desde que se dejó de practicar, por lo menos para la iglesia cristiana, para el pueblo que ha reconocido la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Se ha dejado de practicar todos esos ritos, todos esos sacrificios, porque creemos que el sacrificio de Jesús consumó todo en la cruz. Amén. Pero eso no quita, hermano, hermana, que nos dejemos de congregar. Eso no quita que antes los sacrificios eran de animales, hoy nuestros sacrificios son venir con nuestro cuerpo, con nuestra vida, venir y sacrificarle a Dios alabanza, adoración. Eso no quita que hoy, cuando Dios nos llama a sacrificarle, no le vamos a sacrificar cosas como las que se sacrificaban en el antiguo pacto, pero sí podemos sacrificar cosas que a Dios no le agradan y así mostrarle adoración y agradecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Pero vemos que Dios estableció el santuario para tener comunión con su pueblo. Entonces, como vamos a hablar de cosas que nunca se sustituyen, es importante ver a la luz de la palabra todos los principios de vida práctica cristiana que Dios estableció en su palabra, acerca de caminar con Él, acerca de vivir para Él, acerca de acercarse a Él. Y que, hermano, hermana, no podemos adulterar nunca, ni alterar, ni acomodarnos de acuerdo a las circunstancias del mundo. El mundo
si usted puede ver en la palabra, siempre ha tenido oposición a las cosas de Dios. Siempre. Siempre ha tenido, se ha opuesto. Pero gloria a Dios porque siempre ha habido gente que Dios que ha sabido guardar su fe y su entrega, y que a través de esos hombres y mujeres fieles que le han creído al Señor, ha preservado la fe cristiana. Hoy en día, yo pienso en esto y me bendice mucho porque digo, Dios mío, gracias Señor porque hoy yo te conozco, gracias a muchos hombres de Dios que en el pasado supieron defender los principios de la palabra, supieron defender la fe cristiana, supieron pararse en la brecha y poner en alto los principios de Dios. Y hoy en día usted y yo somos salvos, y como mensajeros del evangelio, como hijos e hijas de Dios, tenemos la responsabilidad delante de Dios de preservar esos principios, hermano, hermana, para que la generación venidera, hasta que Cristo venga, siga acercándose y conociendo al Señor que usted y yo hoy servimos. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablamos del sacrificio de la cruz, ¿qué es un sustituto? La palabra sustituir, vamos a familiarizarnos con esa palabra para entender lo que es la enseñanza, lo que es el estudio. Sustituir es cuando algo o alguien toma el lugar de otra persona, ¿verdad que sí? Cristo Jesús fue nuestro sustituto. Nosotros debíamos morir por el pecado, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo Jesús fue el único que vino con propósito divino para tomar el lugar del hombre, para redimirlo de su pecado. Es decir, aunque hubiese habido personas, hablemos de hombres de Dios, no hablemos del mundo, hablemos de hombres de Dios, de los patriarcas, de los hombres de Dios que conocieron a Dios, que Dios tuvo un acercamiento a ellos fuerte en sus vidas. Cualquier hombre de Dios que hubiese querido dar su vida para rescatar a la humanidad incluso no lo hubiera podido lograr, porque nosotros somos seres pecadores. El único que reunió las condiciones necesarias para tomar nuestro lugar, porque era un cordero sin pecado, sin mancha, sin contaminación, era Jesucristo. Por lo tanto, Dios le dio toda autoridad, todo poder, todo dominio para poder perdonar nuestros pecados y traer perdón y reconciliación a nuestras vidas. Nadie pudo haber tomado el lugar de Él. Ningún ser humano, ningún ángel incluso. Fue Él el que tomó nuestro lugar. Fue nuestro sustituto para redimirnos, para que nosotros no cayéramos en esa condenación eterna. Pero cuando hablamos del sacrificio, hermano, hermana, mientras que yo medito en esta palabra, en esta enseñanza, hoy en día vemos, yo hace poco veía en internet algunos videos cortos, quizá alguien por ahí estará familiarizado de los hermanos, donde en muchas escenas de televisión, cuando hay personas que han hecho mención de su fe, cuando ha habido artistas famosos o personajes que han salido por televisión, en programas, en entrevistas, y cuando han hecho mención de su fe y han mencionado el nombre de Jesús y de su principio de lo que es conocer a Dios, muchas de esas escenas cortas las han borrado. El hombre, el mundo, la sociedad está tratando de eliminar todo lo que tiene que ver con Dios, con la salvación, con Jesús, nuestro Salvador. Ahora, si la humanidad pudiera entender, por eso yo le pido a Dios que me dé sabiduría para exponer esta enseñanza, este estudio, y que traiga bendición a su vida. Hermano, hermana, si la humanidad pudiera entender que nada ni nadie puede sustituir lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para salvarnos. Nada ni nadie, no hay otro método, no hay otro medio. La Biblia es clara. La Biblia dice que solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque Él fue el que murió, fue el que se ganó el derecho por lo que hizo en la cruz, de perdonar nuestros pecados, de reconciliarnos con Dios, de llevarnos al Padre. Entonces el diablo, que el Señor lo reprenda,
sabe que Jesús es el único camino al cielo. No sé si me hago entender. Sabe que Jesús es el único medio por el cual el hombre puede recibir salvación y vida eterna y llegar al cielo, a la eternidad con Dios. Como el enemigo lo sabe, por eso vemos lo que está pasando hoy en día. Y no se asuste si en algún momento, dentro de no mucho tiempo, esa oposición se va a hacer más fuerte. Y quizá Dios, a través de esta enseñanza, nos ayude a prepararnos, a fortalecer nuestra fe, para que en un momento dado, hermano, hermana, si usted se encuentra con este desafío, usted sería capaz de defender ese nombre que es sobre todo nombre, para que nuestra generación viniera lo conozca. Usted y yo tendremos el valor suficiente de defender que somos cristianos, que nuestro Salvador se llama Jesús, que murió en la cruz del Calvario, que es el Hijo de Dios y que por su muerte el ser humano tiene perdón de pecados y vida eterna. Sabe que ese nombre, la sociedad, el mundo, va a hacer lo posible por borrar todo lo que tenga que ver con lo que sea acercarse a Dios. Y que hay países hoy en día que ya hay esa persecución. Pero hermano, hermana, verdad es que no podemos pasar por alto. Nada, escuche, nada puede sustituir lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra en Hechos 4:12. Dice que en ningún otro hay salvación. Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vemos que Jesús, en Isaías, el Señor habla de él con nombres gloriosos, con nombres tremendos. Isaías 9:6, si no me equivoco. Dice la palabra, porque un niño nos es dado, hijo nos es nacido. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con el hombre. Dice la palabra en Apocalipsis, cuando le habla a una de las iglesias, yo veo esos destellos de lo que el Señor habla y yo digo, Dios mío, qué hermoso. Dice que al que venciere, el Señor le va a dar un sinnúmero de reconocimientos. Habla de muchas recompensas. La corona de la vida, lo hará columna en el templo de Dios. Pero hay una parte donde dice que el Señor le revelará su nombre nuevo. Jesús, nombre nuevo, nombre de gloria, nombre del Eterno, del Todopoderoso. Pero el nombre que tenemos aquí en la tierra es Jesús, Yeshua HaMashiach. Con ese nombre fue el que se manifestó y llegó a la cruz para salvarnos. Y ese nombre, en todo lo que tiene que ver aquí con la humanidad, dice la palabra, por eso dice bajo el cielo, o sea, para el ser humano. Dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, porque ese nombre, ese Jesús que murió en la cruz del Calvario, Dios hombre, fue el que venció al diablo y el que dice la palabra que lo exhibió públicamente triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Y por eso como que es un nombre que es sobre todo nombre, un nombre de autoridad, hermano, hermana. El mundo va a querer borrarlo, va a querer desaparecerlo, va a querer eliminarlo. Pero ¿quién tiene esa responsabilidad de preservar ese nombre, de preservar esa fe, de preservar esa maravillosa divinidad que se ha manifestado en nuestra vida? Si no es la iglesia, somos usted y yo. Piense cuántas religiones hay en el mundo. Piense cuántas religiones, no hablemos de otras deidades o de otros ídolos. Hablemos del mismo Dios que usted y yo conocemos a través de la palabra, y como de la misma palabra mucha gente se ha inclinado a muchos medios para tratar de acercarse a Dios. Por eso estoy haciendo énfasis en esta verdad, en este punto en el cual es necesario entender que solamente a través de Jesús, y como se nos fue dado ese privilegio de predicar la palabra, se nos fue dado ese privilegio de dar a conocer a ese Jesús que usted y yo conocemos. Le pido al Señor que nos dé la valentía, que nos dé la fortaleza, que nos dé el valor necesario para defenderlo, hermano, hermana, hasta el final de nuestros días. Hoy en día, escuche, hoy en día tenemos el privilegio de predicarlo. Hoy en día tenemos el privilegio de hablar de él a amistades, familiares, personas que nos encontramos allá afuera. Pero si en algún momento llegara la situación de que a usted le tocara defender ese nombre, ¿usted lo defendería?
Sabe que la palabra en Apocalipsis habla de muchos mártires, miles de personas, que a través de la historia, desde que Jesús murió en la cruz del Calvario, han sido valientes en dar su vida por ese Jesús que hoy en día usted y yo conocemos que es nuestro Salvador. Y es mi oración a Dios, hermano, hermana, que nunca como hijos de Dios nos podamos permitir sustituir esas verdades por las cuales Dios nos ha salvado. Que usted pueda armarse de valor y decirle: Señor, yo voy a defender mi fe, yo voy a cuidar mi fe, yo voy a cuidar, a proclamar ese nombre que es sobre todo un nombre en mi vida. No importa si en un momento dado nos presentamos con una situación aún de amenaza, Señor, ármame de valor para defender mi fe. Porque no hay sustituto, no hay nada que pueda sustituir el sacrificio de la cruz. Cuando vemos aquí en la palabra, en la porción que leímos, dice la palabra que Dios estableció, Dios habló al pueblo de Israel a través de Moisés acerca de un santuario, acerca de un lugar preparado bajo las condiciones, bajo el diseño de Dios, para que a través de ese lugar, de ese tabernáculo, Dios viniera y se acercara y tuviera comunión con el pueblo. Esto nos enseña, hermano, hermana, a través de, piense cuántas generaciones han pasado. Dios es eterno. Nosotros vivimos en un tiempo finito. Pero sin embargo a Dios le plació, tuvo en su voluntad establecer principios para acercarse a nosotros y tener comunión con nosotros. Antiguamente, le mencionaba antes, era a través de sacrificios, preparando los medios, las condiciones para acercarse al hombre. Hoy sabemos que nos acercamos, como lo he dicho antes, a través de Jesús. Jesús es nuestro intermediario. Y hoy en día, hermano, hermana, ese privilegio de tener esa comunión que el pueblo de Israel tenía con ese Dios eterno, con ese creador del universo, ese privilegio le ha sido dado a la iglesia, a usted y a mí. El pueblo de Israel, a causa de su incredulidad, a causa de no reconocer a Jesús como su Mesías, como su enviado del cielo para salvarlos, dice la palabra que el Señor endureció sus corazones en parte, le fue endurecido su corazón, con el propósito de dar salvación a todos los no judíos, a todos los no israelitas, es decir, nosotros. Pero va a llegar el tiempo que el pueblo de Israel va a ser restaurado. Por eso dice la palabra, y nosotros como iglesia oramos, tenemos segmentos de oración, y uno de ellos, de tiempo en tiempo siempre oramos por Israel, oramos por Jerusalén. Que Dios bendiga a su pueblo, que Dios restaura a su pueblo, que Dios tenga misericordia de su pueblo, porque dice la palabra que su restauración, la restauración de Israel va a traer la riqueza del mundo. Es decir, Dios va a traer una paz, una comunión global con todo el mundo cuando venga la restauración de Israel. Piense cuán grande bendición va a acontecer en ese tiempo. El reino milenial de Cristo. Es decir, para nosotros es una gran bendición orar para que llegue ese tiempo para Israel. Pero hoy en día, hermano, hermana, usted y yo como iglesia somos los que tenemos la responsabilidad delante de Dios de preservar nuestra fe, de preservar lo que creemos, de preservar los principios de la palabra de Dios, hermano, hermana. De que la humanidad que no conoce al Señor, a través de su iglesia, que somos usted y yo, se acerque y pueda conocerlo. Todos nosotros podemos compartir testimonios maravillosos, por lo menos en mi caso, y creo que todos, excepto los hermanos que tuvieron el privilegio de nacer en el Evangelio, desde temprana edad, conocer las cosas de Dios, experimentar la presencia de Dios, el mover del Espíritu Santo. Pero muchos de nosotros que no conocíamos a Dios, cuando alguien nos habló del Señor, hermano, hermana, hubo algo en nuestros corazones que nos hizo sentirnos como identificados con ese Creador. Y esa necesidad de salvación nos atrajo hacia Él, para conocerle. Y cuando hemos tenido ese privilegio, esa experiencia maravillosa de conocerlo, de experimentar su presencia, hermano, hermana, para mí es el tesoro más preciado que se le puede dar a una persona. La experiencia con Dios, de conocer al Salvador, de conocer al Señor. Y cuando basamos nuestra fe en Dios, no solamente en la palabra, sino en nuestra experiencia personal, es ahí donde
nos armamos de valor para defender lo que creemos? ¿Qué fue lo que armó de valor a estos hombres de Dios que dieron su vida por su Señor, hermano, hermana? Para que tuvieran la valentía de dar su vida por su fe. ¿Qué fue? Yo seguro estoy, por lo que veo en la palabra, que fue esa experiencia fuerte que tuvieron con ese Señor que vivió con ellos, caminó con ellos, los guardó, los llenó de gozo, los llenó de paz, los ministró con su presencia, los fortaleció para que defendieran su fe. Es decir, hasta no tener una experiencia viva, constante, consecuente con el Señor, no tendríamos ese valor suficiente para defender nuestra fe en un caso necesario. Por eso es importante, hermano, hermana, darnos a la tarea de cuidar nuestra relación con Dios. La vida cristiana, yo siempre lo digo y espero no caer pesado, pero es más que venir a la iglesia. Yo pienso acerca de esos hábitos de que deberíamos desarrollar como hijos de Dios. Y yo digo, ¿será que nosotros nos damos a la tarea de buscar el tiempo, el espacio de hablar con Dios todos los días? Buscamos la manera, luchamos todos los días en este país, el trabajo, los quehaceres, las muchas cosas que tenemos que hacer, enfocadas en absorbernos el tiempo en su totalidad. Luchamos con eso, hermano, hermana, para pasar un tiempo con Dios todos los días. ¿O nos conformamos con venir a la iglesia? La oración, mis amados hermanos, es algo que no se puede sustituir. Hay cosas fundamentales en nuestra vida con Dios que yo le pido a Dios que Dios traiga ese temor a nuestros corazones. Que aun cuando nos sintamos cansados, cuando sintamos que como que no podemos más, pero que nos demos a la tarea de buscar al Señor cada día en nuestras vidas. El congregarnos, dice la palabra en Hebreos, que no dejemos de congregarnos. Qué misterio, ¿por qué Dios llama a su pueblo a congregarse? ¿Qué propósito tiene que nos congreguemos? Solamente venir aquí, gloria a Dios, aleluya, alabamos a Dios, recibimos palabra y ya. Hay un propósito de parte de Dios. No lo veamos desde nuestra perspectiva, veámoslo desde la perspectiva de Dios. Cuando usted lo ve desde la perspectiva de Dios, hermano, hermana, eso lo cambia todo. Señor, es tu voluntad que yo vaya a tu casa, es tu voluntad que yo me congregue. ¿Por qué el Señor convocó al pueblo a través de Moisés a preparar un lugar especial, un lugar específico para Dios manifestarse a su pueblo? Eso no nació en el corazón del hombre, iglesia. Nunca estuvo en el corazón del hombre darse la tarea de buscar un lugar, no, eso estuvo en el corazón de Dios. Fue algo establecido por Dios. El congregarse, el reunirse, el escuchar la palabra, el leer la palabra, el orar, el hablar con Dios. Vea cuántos hombres de Dios vemos que tuvieron una relación maravillosa con Dios y se va a dar cuenta que siempre Dios tuvo la iniciativa. Entonces, si Dios tiene la iniciativa de buscarnos, de salvarnos, de redimirnos, de restaurarnos, de transformarnos, de hacer una obra especial en nosotros para usarnos para su gloria, hermano, hermana, yo le pregunto a ustedes esta noche, ¿qué estamos haciendo nosotros de nuestra parte? Usted sabe que la voluntad de Dios es que usted tenga comunión con Él. Es decir, que cuando hablamos de un tiempo de hablar con Dios, lo que es la oración, que podamos tener esa convicción. No sé por qué digo esto, pero cuando oramos, debería haber esa seguridad en su corazón de que Dios escucha su oración. De que cuando usted toma un espacio o bien de rodillas, o si no puede arrodillarse por salud o por el tiempo, cuando está durmiendo o cuando va camino al trabajo, que está ahí hablando con Dios en su corazón, que usted tenga la convicción de que Dios lo está escuchando. Porque la oración, hermano, hermana, es un hablar mutuo, es una conversación en la cual usted habla y Dios escucha, pero hay un momento que nosotros, Señor, háblame, y que Dios va a hablar en algún momento de nuestras vidas. Puede no ser en ese momento, pero durante el día, al acostarse, o a través de alguien, a través de la palabra, llega por la tarde y cuando viene a ver, abre la palabra y empieza Dios a ministrar su vida. La oración es un hablar y un interactuar con Dios. Ese tiempo de oración, ese modelo de oración, no tiene sustituto, no se puede sustituir. Es bueno que oren por nosotros.
Es bueno orar por personas que no conocen a Dios o por hermanos que están pasando por dificultades y que están en un área, en una situación débil en su fe, que no pueden avanzar y que oremos por ellos. Gloria a Dios. Pero lo que yo quiero hacer hincapié es que cuando usted aprende a hablar con Dios, que usted aprende a escuchar su voz, aprende a escuchar que Él le dirige, que Él le hable, que Él le consuele, que Él le dé fortaleza, es algo maravilloso. Porque ya no depende del mover congregacional, ya no depende de que otro hermano maduro en la fe le ayude. Ya usted tiene esa fortaleza, esa convicción, esos fundamentos en su corazón de saber que cuando usted habla y habla con el Señor, Él está ahí para escucharlo. ¿Cuántos dicen amén? De un aplauso fuerte al Señor. Desarrollar, mis amados hermanos, desarrollar un hábito de oración, de hablar con Dios. Sería triste, hermano, hermana, que nosotros pasáramos un día, si por lo menos un pensamiento, una palabra, una oración corta. Señor, gracias por este día. Una oración pero de corazón, no tiene que ser larga, pero Señor, en algún momento, cualquier situación que podamos estar pasando, Señor, ayúdame, necesito de ti. Que cuando tenemos alguna necesidad emergente, antes de buscar cualquier opción, cualquier ayuda en lo secular, en lo humano, Señor, ¿cómo tú me puedes ayudar? ¿Cómo yo puedo hacer esto? Ayúdame, muéstrame una salida. Guíame, dirígeme, muéstrame qué hacer en esta situación. Cuando el cristiano desarrolla, hermano, hermana, este hábito, este principio de que ante que todo, orar. Algo que yo le doy gracias a Dios por mi esposa. Siempre cuando hay alguna situación o algo ahí que como que nos estremece, lo primero que me dice, ¿y ya oraste? Yo, ups, gracias, sí, voy a orar. O ya oré. Si el momento es así como que recién ha salido, pues no he tenido tiempo de orar, pero voy a orar. Pero lo primero que ella siempre me dice, ¿ya oraste? Cuando habla con algún familiar, quizás con alguno de los hermano, ¿ya oró? Vamos a orar. ¿Por qué? Porque en la oración hay respuesta. En la oración hay solución. En la oración hay provisión. En la oración Dios se manifiesta. Pero a veces queremos que Dios se manifieste y no nos hemos tomado el tiempo de hablar con Él. No sé si me hago entender. Hay cosas, hermano, hermana, que no podemos permitirnos a nosotros mismos dejar de practicar o descuidar en la práctica diaria en la vida cristiana. Cosas que nunca se sustituyen. Cosas que nunca pueden dejar de practicarse, de ejercitarse, de llevarse nuestra vida diaria con Dios. No se pueden. Y cuando vemos en la palabra, el hablar con Dios, ¿lo estableció el hombre o lo estableció Dios? La oración. Dice la palabra que oremos sin cesar, ¿o me equivoco? Dice la palabra que oremos en todo tiempo. Cuando Jesús llamó a sus discípulos a la oración, dijo, oh, va a llegar un momento, dice que en todo lugar, no va a ser en Jerusalén, no va a ser en el templo, no va a ser en un lugar específico, sino donde quiera que se reúnan, va a haber verdaderos adoradores que van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. El Señor dice en su palabra que donde habemos 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. El Señor estableció la oración para tener comunión con su pueblo. El Señor estableció un lugar para reunirse con su pueblo. El Señor dejó su palabra para que a través de ella su pueblo le conozca. Yo le pido a Dios que en relación a la palabra de Dios, hermano, hermana, hay algo que le pido a Dios que nos ayude, que nos dé sabiduría. Es bueno que nos preparemos en la palabra, es bueno que nos instruyamos en la palabra. Hay muchos libros de apoyo, muchos libros de ayuda, pero la misma expresión nos dice apoyo, ayuda. Pero la mejor ayuda, el mejor fundamento de conocer a Dios es la palabra de Dios. Como ella no hay ninguna otra cosa, ningún otro libro. Nada se puede asemejar o comparar con la palabra. La palabra es la palabra. Yo puedo buscar medios para entenderla mejor, yo puedo aprender, yo puedo escudriñar en otros vías, quizás diccionarios, un poquito acerca de en el lenguaje que fue escrita la palabra, gloria a Dios, pero la palabra es la fuente verdadera, la fuente infalible por la cual conocemos al Señor. Y tener esa experiencia maravillosa, yo se lo comparto en el amor del Señor. Cuando vamos a leer la palabra, en algún momento quizá a usted le ha pasado, a todos nos pasa, no se sienta mal si de momento está leyendo algo en la Biblia y no lo entiende. Creo que es parte de nosotros, porque ¿quién puede entender a Dios en su magnificencia? Él es infinito, Él es poderoso. Y aún
dejándonos la palabra, podríamos decirlo de esta manera, un poquito simplificada, sencilla, para nosotros poder entenderla un poquito, nos cuesta. Cuando nos mostramos sencillos, cuando nos mostramos necesitados de Él, Señor, háblame, ayúdame a entender tu palabra. Quiero entenderla, Señor. No quiero leerla sin entendimiento, quiero entender lo que estoy leyendo. Y cuando usted es sincero y le dice, Espíritu Santo, ayúdame a entender lo que la palabra dice, créamelo, porque yo escucho muchos testimonios, yo doy testimonio de ello, que muchas de las veces cuando oramos a Dios y nos postramos para que Él sea enseñándonos, hablándonos en su palabra, el Espíritu Santo empieza a revelárnosla, empieza a revelarnos, mire, verdades, misterios tan maravillosos, tan lindos, que uno termina quebrantado, llorando y gozoso de cómo Dios le revela a uno la palabra de Dios. La palabra nunca puede tener un sustituto, hermano, hermana. Hay religiones, hay lugares donde le dan mucha prioridad a otros libros secundarios, libros de ayuda. Para mí, le digo, Señor, que yo siempre, este sea mi fuente primaria de todo lo que yo predico y enseño y comparto al pueblo la palabra de Dios. Que yo pueda ayudarme, apoyarme en otros medios, pero que siempre mi fundamento primario sea la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Nunca sustituyamos la oración. Nunca sustituyamos la lectura de la palabra. Estoy terminando y continuamos la próxima semana. Nunca sustituyamos la congregación, el congregarnos, como decía al principio, por ver el culto en casa o predicadores o enseñanzas o palabras proféticas o cultos de adoración, alabanza, lo que sea, todo. No estoy diciendo que esté mal que usted lo vea en casa, no lo malinterprete. Es una bendición, hay hombres de Dios que tienen una palabra de gran bendición y que nos puede ayudar en nuestra fe y en nuestro caminar con Dios. Gloria a Dios por ello. Pero no hacer una cosa por la otra. No porque, bueno, ya ese medio es bueno, gloria a Dios, hay una palabra poderosa, hay hombres de Dios que Dios usa grandemente en las redes sociales, gloria a Dios por ellos, que Dios los siga usando, que Dios los siga bendiciendo. Pero hermano, hermana, nosotros como hijos de Dios necesitamos identificarnos con una casa, con un lugar de congregación. Identificarnos como familia de Dios, como personas sociables que nos reunimos para alabar y adorar a Dios. Y que aunque esos hombres de Dios nos ministren con su palabra, como Dios usa, gloria a Dios, pero que siempre nosotros tengamos esos principios de nuestra vida de acercarnos a Dios, de buscar a Dios y de alimentarnos de la palabra de Dios en nuestra vida personal. ¿Cuántos dicen amén? Nunca sustituyamos el valioso tiempo de la familia por el trabajo o una vida de comodidades, de pasatiempos personales que lo que hacen es dividirnos los unos de los otros. Hay cosas, hermano, hermana, que tienen prioridad en nuestra vida con Dios. Hay cosas que no podemos dejar de hacerlas y tratar de cubrirlas con otras que podamos hacer. Si Dios lo dejó establecido en su palabra, es porque tiene propósito de parte de Él. Y cuando nosotros aprendemos esos propósitos, esa razón de por qué Dios lo establece, hermano, hermana, créanme lo que nos gozamos. Nos gozamos cuando el que ha tenido la experiencia, que se pone de rodillas en una necesidad emergente y que en ese tiempo de rodillas que está hablando y orando al Señor, que Dios traiga respuesta. Wow, Dios mío. El solo hecho de que Dios responda, uno se quebranta. Señor, gracias, porque wow, Señor, tú me escuchaste. Qué lindo, gracias Dios. Que usted está leyendo la palabra y estamos como aquel hombre en el libro de Hechos que está leyendo al profeta Isaías y está leyendo todo lo que hizo, lo concerniente a la obra de Jesús en la cruz del Calvario, y dice la palabra que él no entendía. Pero Dios, cuando le envía ahí a Felipe, dice la palabra que este hombre, Dios le abrió el entendimiento y se quebrantó y se entregó al Señor. Pero hermano, hermana, más que Felipe, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Uno que es poderoso para... Él fue ayúdeme, el que inspiró a los hombres de Dios. Él fue el que usó a los hombres de Dios para escribir ese maravilloso libro que tenemos, que es la Biblia. El mismo que inspiró a los hombres que le escribieron es el mismo que está con nosotros para guiarnos, dice la palabra, a toda verdad y a toda justicia. No nos permitamos a nosotros mismos descuidarnos de la lectura diaria, del escuchar y leer la palabra de Dios. ¿Qué propósito tiene la palabra en nuestras vidas? Sabe que en mi experiencia y en lo que Dios me permite ver en el pueblo de Dios,
El alimentarse de la palabra, hermano, hermana, trae temor a nuestros corazones. Trae convicción a nuestros corazones de nuestra fe en Dios. El alimentarnos de manera personal de la palabra fortalece nuestra fe en Dios. ¿Cuántas bendiciones emanan el hecho de alimentarnos de la palabra de Dios? Yo le invito a que se coloque sobre sus pies. Y por un momento medite en su vida con Dios. Medite en los principios, en hábitos que usted ha ido desarrollando en su caminar con Dios. Quizás tiene un tiempo de orar con Dios por la mañana. Quizás le coge tarde para el trabajo y lo hace por la noche antes de dormir. Quizás lee la palabra por la noche o durante el día en la hora del almuerzo. O quizás le ha costado hacer ese hábito. Nos ha sido difícil. Cuando empezamos a caminar con Dios, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, a partir de que una persona le entrega su vida a Dios, es menester, es necesario poder encaminarse a acercarse a Dios. Como decía hace un momento, a través de la oración. Dice la palabra que los discípulos en una ocasión le dijeron al Señor Jesús: Señor, enséñanos a orar. Confío en Dios que en un futuro cercano que tengamos un lugar propio con espacio suficiente, con tiempo suficiente, podamos abrir una brecha para un discipulado, para ayudar a los nuevos convertidos en su fe en Dios, en su búsqueda de Dios. Ayudarlos a hablar con Dios, ayudarlos a leer la palabra, a escudriñar la palabra, ayudarlos a disipar dudas de cosas que no entienden en la palabra de Dios. Que todos nosotros como hermanos, como hijos de Dios, como familia de Dios, hermano, hermana, nos alentemos los unos a los otros. Guarde este pensamiento en su corazón. Hay cosas en mi vida con Dios que nunca las puedo sustituir. Quizás en algún momento de nuestras vidas hemos desarrollado prácticas buenas para con Dios. Prácticas de oración, prácticas de escudriñar la palabra, prácticas de hablarle a otros del evangelio, prácticas de defender nuestra fe, prácticas de apartarnos de cosas o lugares donde nos incomodan porque estamos escuchando cosas que no le agradan a Dios. Pero quizás nos hemos descuidado. Hoy en día como que no pasa nada. Total, si yo no lo estoy hablando, no tiene nada que ver conmigo. Pero si son cosas, hermano, hermana, que ofenden el nombre de Dios, si son cosas que le hacen sentir incómodo porque nuestro Dios es un Dios santo y el Espíritu Santo mora en nosotros, si me incomodan, voy a tomar una actitud, voy a hacer algo, me voy a mover, voy a buscar un lugar donde el Espíritu Santo no se contriste, aunque yo no sea el que esté haciendo lo malo. Pero si estoy en lugares que no le agradan a Dios, voy a ejercitarme en buscarme y en vivir una vida agradable para con Él. Señor, te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra nos enseña que tú estableciste, Padre, en el libro de Éxodo, Señor, a través de Moisés, un lugar para reunir a tu pueblo, para congregar a tu pueblo, para manifestarte a tu pueblo. Hoy en día, Señor, sabemos que donde quiera que tu iglesia se reúne, ahí tú estás, Señor. Padre, pero valoramos, Señor, que tú hayas dejado este principio en tu palabra para congregarnos, para alabarte, para bendecirte, para exaltarte. Te damos gracias porque nos hayas guiado, Señor, porque hayas establecido tu iglesia, Padre, la congregación, Señor, para alentarnos los unos a los otros, Padre amado, para enseñar tu palabra, Señor, para que tu palabra, Señor, nos sea predicada y te conozcamos a través de ella, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a defender nuestra fe y nuestras convicciones en Cristo Jesús.
Ayúdanos, Padre eterno, Dios, a poner en alto tu nombre, Señor. Ayúdanos a estar alerta, Señor, a tener celo en nuestros corazones, temor santo, Dios amado, de no descuidar nuestra vida contigo, Señor. Padre, que nunca podamos, Señor, que nunca dejemos de practicar nuestra vida cristiana, Dios, en la búsqueda de tu presencia, Señor, en el hablar contigo, en el congregarnos, en el hablar a otros de ti, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, fortalece la fe de tu pueblo. Padre, fortalece las convicciones de tu pueblo, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a perseverar, Padre eterno Dios, en nuestra búsqueda diaria de tu presencia, en el alimentarnos de tu palabra, Señor. Yo te pido, Dios del cielo, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, por aquellos hermanos, hermanas, Padre, que están luchando, Señor, que están aprendiendo a caminar contigo, que están esforzándose en congregarse, en buscar tu palabra, en buscar tu presencia, en hablar contigo. Que sea tu Santo Espíritu ahí, Señor, ayudándolos en su caminar contigo, Señor. Gracias, Padre eterno Dios, porque tenemos un fiel ayudador. Tenemos uno que nos fortalece cada día. Ayúdanos a no descuidarnos, Señor, en nuestra vida contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre eterno Dios, por este tiempo maravilloso. Recibe la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Den un aplauso fuerte al Señor, gloria a Dios. Gracias, mis amados hermanos. Espero que esta palabra le haya bendecido. Sigamos adelante confiando en Dios. Recuerde, el viernes estamos aquí con el servicio de jóvenes. A los padres que tienen hijos adolescentes y los puedan invitar o traer, gloria a Dios, aquí los esperamos. El sábado tenemos nuestro servicio evangelístico y aquí estaremos el domingo también alabando al Señor, amén. Así que así puestos de pie, vamos a